Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo explicativo donde veremos en resumen la historia de los más terribles jefes y monstruos que encontramos en el remake de Resident Evil 4. Así que, habiendo dicho esto, vamos a conocerlos comenzando por las plagas. En esta área rural de Europa impera un organismo que es el más importante de todo el juego, ya que es el epicentro infeccioso de toda la historia y el que habita en el interior de sus habitantes. Las plagas son unos parásitos responsables de la transformación que sufren las personas que conviven en este asentamiento y que desde la antigüedad se convirtieron en el foco de adoración de un culto religioso llamado los Iluminados y que fueron inyectados a los habitantes a modo de obsequio para reclutar nuevos miembros. Sin embargo, el primer castellano de la familia Salazar, que habita en una fortaleza a las afueras del pueblo, se opuso a este culto y lideró una cruzada para destruirlo. Durante este tiempo descubrió el parásito que adoraban y administraba a los lugareños, así que una vez expulsó a la secta, selló los restos del parásito bajo el castillo, convirtiéndose en fósiles esperando a ser resucitados. Años más tarde, los aldeanos comenzaron a sufrir convulsiones convirtiéndose en personas violentas, algunos incluso alterando su propio físico, y más tarde descubrieron que todo eso fue causado por las plagas, que a pesar de estar fosilizadas, permanecían en un estado de hibernación celular, siendo organismos realmente resistentes al paso del tiempo. Durante años permanecieron bajo el castillo, pero el octavo castellano decidió liberarlas utilizando a los aldeanos para hacer excavaciones en las profundidades, así que inhalaron sus propias esporas y dentro de sus cuerpos estos parásitos se activaron nuevamente, dando como resultado fanáticos controlados a voluntad y diversas criaturas monstruosas. Algunos de los principales villanos que iremos explicando recibieron lo que se conoce como una plaga dominante, que permite dar órdenes y controlar a aquellos que tienen una plaga de menor rango. Algunos de estos parásitos también pueden controlar a sus huéspedes alterando sus patrones de comportamiento. Además, son organismos sociales que en lugar de vivir individualmente son capaces de hacerlo en comunidad, demostrando que tienen una inteligencia colectiva y capacidad de comunicarse a través de ondas sonoras de alta frecuencia. Este sistema permite que los anfitriones de una plaga dominante emitan señales de control a las de menor rango. Las plagas también tienen una gran habilidad para la adaptación, pudiendo vivir en muchos tipos de organismos diferentes, creando una relación simbiótica. Por tanto, esto explicaría por qué los aldeanos pueden interactuar de manera inteligente entre ellos, siendo esta su principal habilidad. Al mismo tiempo, son seres extremadamente sensibles a la radiación ultravioleta. Por lo tanto, esto se utilizaría como único método para extirparla de un organismo humano sin necesidad de cirugía o utilizando granadas cegadoras para destruirlas de forma instantánea. Los primeros enemigos que Leon encontró en el pueblo fueron unos violentos aldeanos conocidos como los Ganados. Estas personas fueron antiguos residentes locales que fueron seleccionados para extraer la plaga fosilizada bajo el castillo de la familia Salazar. Al hacerlo y estar expuestos directamente a ella, inhalaron las esporas permitiendo que el parásito creciera dentro de ellos. Así que los Iluminados, buscando reclutar un pequeño ejército de fieles en la población local, les lavaron el cerebro y controlaron su voluntad para que siguieran esta nueva religión, viendo en su líder, Osmund Saddler, un profeta cumpliendo órdenes de matar a cualquier intruso, entre ellos a 2 policías. Aunque existen varios tipos de ganados, muchos de ellos se quedaron a vivir en el pueblo o en sus aledaños, pero los que servían en el castillo de Salazar sirvieron como oradores y monjes proporcionándoles armas medievales como mazas, ballestas o guadañas, y son conocidos como los cultistas. Estos aldeanos son los más fanáticos al culto de los Iluminados. Algunos van vestidos con túnicas negras y los de mayor rango llevan túnicas de color rojo. Por último tenemos a los combatientes, miembros de la milicia paramilitar privada de Saddler encargados de proteger los laboratorios de la isla. Estos pueden ir equipados con armas de fuego convencionales y porras eléctricas, además de ser mucho más rápidos y agresivos que los pueblerinos o los cultistas. Todos los ganados están infectados con el parásito y todos son controlados por una plaga de mayor rango y, a diferencia de los zombies vistos en Raccoon City, pueden pensar con una capacidad cognitiva suficiente para trazar estrategias o comunicarse entre ellos, haciéndoles un enemigo temible cuando atacan en conjunto. Los Iluminados son el principal enemigo sobre el que gira toda la trama. Se trata de un culto neopagano conocido por su adoración a un parásito llamado las plagas. Con el paso de los años, este culto se asentó en una zona remota de la España rural, donde se vio como una amenaza para la religión local, así que el primer castellano de la región inició una cruzada para expulsar al culto de la zona y así asegurar la continuidad de la religión católica. El primer castellano de la familia Salazar les despojó de sus derechos y poderes a todo aquel seguidor de los Iluminados, emprendiendo represalias y ejecuciones a sus líderes. Para tener una idea algo más general, en Resident Evil 4 original vemos un documento escrito por el propio Salazar junto a una imagen que nos muestra cómo el ejército del primer castellano arremetió contra los cultistas quemándolos en hogueras o ejecutados por los caballeros. Finalmente decidió ocultar a este parásito sellándolos en las cuevas bajo su propio castillo.
Los seguidores de los Iluminados se congregaban regularmente en lugares de culto dedicados a sus prácticas religiosas. En algunos puntos de la región hacían rituales de adoración y sacrificios humanos. Aunque a medida que avancemos en el vídeo veremos con más detalle cómo los Iluminados recuperaron su poder y cómo el parásito de las plagas se correlaciona con ello. Uno de los enemigos más letales y aterradores que Leon encuentra en el pueblo es el Dr. Salvador, una variante mucho más resistente que el resto de los ganados, al igual que las hermanas Vela, conocidas como Doña María y Doña Isabel. Estos anfitriones no fueron inyectados con un huevo de plaga ordinario, sino que su asimilación a ella fue distinta, ya que su cabeza se convirtió en anfitrión del parásito a través del torrente sanguíneo, razón por la cual lleva un saco en la cabeza o vendas en el caso de las hermanas. Esta infección los hizo mucho más fuertes, resistentes y violentos que los aldeanos estándar, persiguiendo a sus enemigos con una motosierra. ¿No siente nada? Este monstruo era un enorme anfibio que vivía en el lago del pueblo y fue producto de un experimento que llevaron a cabo los Iluminados. La criatura era alimentada por los aldeanos con enormes cajas de comida o incluso con cuerpos humanos. Se sabe que esta bestia estaba contagiada por las plagas y que una vez Saddler se la inyectó para proteger y salvaguardar el lago y sus distintos puntos de conexión en el pueblo. Los gigantes son subproductos fallidos de la investigación de los Iluminados y son utilizados por Saddler como guardianes en las distintas áreas de la región. El gigante como tal es extremadamente resistente a las armas convencionales y su único punto débil es la plaga que brota por su columna vertebral para defender al anfitrión, la cual aparece cuando sufre demasiado daño. Estos seres fueron producidos por primera vez a partir de sujetos de prueba humanos en base a experimentos realizados por los Iluminados para comprobar los efectos mutacionales del parásito en sus anfitriones, lo que provocó una variación de gigantismo en su cuerpo. Y aunque fueron utilizados como armas biológicas, se volvieron incontrolables y fueron esparcidos por toda la región. En todo pueblo, por pequeño que sea, suele haber un alcalde, y en este caso no hay excepción. Tiempo atrás, Vitores Méndez fue el alcalde y sacerdote de la región, un hombre muy querido y respetado por todos los aldeanos, hasta que un día el líder de los Iluminados, Lord Saddler, ordenando desenterrar las plagas que habían habitado durante años bajo el castillo, hizo que los aldeanos inhalaran sus esporas introduciendo el parásito dentro de sí mismos. Méndez indirectamente también quedó infectado por la plaga y Saddler, de manera muy astuta, le manipuló para que utilizara su valiosa influencia entre los lugareños y así convertirlos en parte del culto. Para ello, le inoculó una plaga de mayor rango para manipular y controlar a los ganados. Por tanto, Méndez finalmente cambió a la causa de Saddler, convirtiéndose en el sacerdote de los Iluminados y convenciéndolo de que ese sería el único camino hacia la salvación. En todo momento, Vitores Méndez trató de obstaculizar a Leon en su misión de rescate, aunque el propio Leon también era su objetivo. Saddler le encomendó atraparlo junto a Luis Sera y llevarlos ante él, pero cuando finalmente Leon le rescató, Méndez se presentó ante ellos para ejecutarlos. En todo momento siguió las órdenes de Saddler, su autoridad religiosa, aunque siempre ha dudado de sus planes y objetivos con las plagas. También vemos a Vitores Méndez como un personaje con una resistencia y fuerza física fuera de lo común, capaz de neutralizar a Leon casi sin moverse. En el enfrentamiento muestra su verdadera versión y mutación de la plaga, alargando su espina dorsal, garras y brotando de su cuerpo unos brazos como si fueran patas de araña. Además, el parásito que lleva en su interior es de los 4 tipos que pueden controlar a los ganados. En el castillo de los Salazar descubrimos una zona utilizada para la sala de tortura donde habita un ser conocido como el Garrador. Originalmente es un hombre infectado por un parásito manipulado e implantado en su espalda. Es completamente ciego e inmune al dolor, siendo solamente vulnerable donde porta la plaga. El herirlo en este punto hace que quede aturdido. El Garrador fue utilizado como experimento para crear un guardián excepcionalmente fuerte y resistente que vigile algunas de las áreas del castillo, siendo cegado, pero con un oído excepcionalmente agudo para rastrear a los intrusos. Esto a su vez juega un doble papel, ya que los ruidos fuertes como las campanadas hacen que se enfurezcan e incluso se desorienten, por lo que a menudo sus garras quedan temporalmente clavadas en la pared. Los insectos son un clásico en la saga y los novistadores son simples subproductos de los experimentos realizados por los Iluminados en humanos y animales. Un hombre llamado Isidro Uriarte Talavera comenzó 4 años atrás un proyecto encomendado por Ramón Salazar para solventar los defectos de nuestra forma humana, con el fin de encontrar la perfección que, según él, sí tienen los artrópodos. Para ello comenzó a experimentar con seres humanos transfiriendo una sustancia llamada líquido negro a los que bautizó como los U2. Con el tiempo fueron adaptándose y reproduciéndose en grandes cantidades hasta casi formar una nueva especie. Salazar los denominó como los novistadores. Estas criaturas evitan la luz del día y tienden a permanecer en lugares oscuros. Normalmente aparecen en enjambres y en función de sus características algunos pueden volverse invisibles, de ahí el nombre de novistador, los no vistos.
Ante el éxito de su proyecto para crear a los novistadores, Isidro Uriarte decidió inyectarse el líquido negro dentro de su propio organismo, convirtiéndose en el verdugo y mano derecha de Salazar. Uriarte fue una vez el mayordomo de la familia, habiéndoles servido durante generaciones, pero él buscaba con ansia la creación de un nuevo espécimen para ganarse la aprobación de los iluminados y un renacimiento en su alma que le llevó a convertirse en el monstruo que vemos como guardaespaldas personal de Salazar. Su objetivo era servir eternamente tanto a su señor como al culto y ejecutar tanto a los herejes como a aquellos que amenazan a los iluminados. Físicamente, el cuerpo del verdugo es casi inmune a las balas, pero se debilita ante la exposición de nitrógeno líquido, siendo mucho más vulnerable a las armas convencionales mientras está congelado. Durante años, la aldea ha estado bajo la influencia de la familia Salazar. Siglos atrás, el primer castellano se encargó de expulsar al culto de los iluminados para preservar la religión local y sellar el parásito que adoraban bajo el suelo del castillo. El octavo castellano de la región, Ramón Salazar, vivía solo con su mayordomo y no tenía familia cercana desde la infancia. La herencia del castillo fue enteramente para él. La soledad lo dejó vulnerable y lo expuso a la influencia de Sadler. El líder de los iluminados sabía que la única forma de acceder a los fósiles del parásito enterrados siglos atrás por su antepasado sería convencer a Ramón de unirse al culto y ayudarlo a purificar el mundo. Para ganarse su confianza, Sadler le obsequió con la administración de una plaga de control en su organismo, que le dio poder sobre aquellos que tienen una plaga subordinada. La gente del pueblo fue manipulada tanto por Sadler como por Salazar. Tenían fe ciega y absoluta en ambos, ya que a su vez tenían a la familia como héroes gracias a la gran proeza que siglos atrás hizo su antepasado, el primer castellano, y ayudaron a extraer los parásitos que se habían fosilizado bajo el castillo. Ramón Salazar se sentía en deuda con los iluminados ante el sello que el primer castellano hizo para retener a las plagas y que nunca volvieran a ver la luz del sol. Vio aquello como una expiación del pecado que una vez realizó su antepasado. Ramón Salazar es adulto a pesar de su estatura infantil y aspecto anciano, pero afirma que tiene 20 años de edad, lo que sugiere que su envejecimiento prematuro es posiblemente una consecuencia de la mutación debido a su largo periodo de exposición a las plagas. Es anfitrión de un parásito madre que es capaz de producir otras nuevas y, a diferencia de la versión original, Salazar muestra una apariencia en su forma final de mucho mayor tamaño, pero solo vulnerable cuando se expone y no está protegido por el organismo que la protege. La historia de Jack Krauser se remonta a 2 años antes, cuando en 2002 fue un soldado perteneciente a la unidad SOCOM de operaciones especiales. El gobierno de los Estados Unidos le envió junto a Leon Kennedy a una misión secreta para investigar la relación entre Umbrella y un narcotraficante llamado Javier Hidalgo en una pequeña aldea situada en Latinoamérica llamada Amparo. La misión, a la que se denominó Operación Javier, les condujo a descubrir la desaparición de varias mujeres y la propagación del virus T a lo largo de toda la región. Durante la misión, Krauser quedó infectado por el virus en su brazo izquierdo, dejándolo dañado para siempre, y quedó convencido del potencial que tenía y el error que sería destruirlo. Una vez concluida la misión, cuando Krauser volvió a Estados Unidos, fue expulsado del ejército debido a su lesión en el brazo, provocando en él una gran ira y sed de venganza. Así que comenzó por contactar con Albert Wesker para trabajar con él de manera secreta. Así que para hacerlo fingió su muerte en un accidente de helicóptero en 2002. Solo 2 años más tarde, Wesker le encomendó la tarea de infiltrarse en la secta de los Iluminados para extraer una muestra de la plaga. Así que para ganarse la confianza de Sadler tuvo que probar su lealtad a él secuestrando a la hija del presidente, Ashley Graham. Con ello, Sadler le introdujo una plaga control al igual que a Ramón Salazar. Una vez se reencuentran, el antiguo camarada de Leon posee poderes sobrehumanos que le permiten moverse a gran velocidad y saltar varios metros de altura. Krauser, debido al poder del virus T Verónica y la plaga, puede transformar sus brazos en enormes cuchillas capaces de protegerle ante las armas de fuego. Muchos de los monstruos que hemos encontrado hasta ahora son simples criaturas que alguna vez fueron humanas, pero un tipo de criatura que se desmarca completamente de todo esto es el regenerador. Seres mutados a partir de experimentos con plagas en personas y que les hace aterradores y extremadamente peligrosos y resistentes. Los regeneradores poseen un metabolismo distinto al resto de experimentos, ya que, mientras los parásitos que viven en su organismo no sean destruidos, su cuerpo y sus tejidos podrán regenerarse de manera indefinida en pocos segundos, haciéndoles seres prácticamente invulnerables a las armas convencionales. La única forma de derrotarlos y detener su proceso de regeneración es localizando y destruyendo los parásitos que tiene adheridos a su organismo, los cuales solo pueden ser vistos mediante termografía.
Villano principal y líder supremo de los Iluminados, Osmond Saddler fue un científico e investigador especializado en armas biológicas que descubrió los restos fosilizados de un antiguo parásito conocido como las plagas, del cual estudió su organismo y pudo crear nuevos especímenes vivos. Así que vio en su poder una oportunidad para expandirla por el mundo y hacerse con el control absoluto de la población. Para llevar a cabo este plan, Saddler ideó el secuestro de la hija del presidente norteamericano, a la que infectó con el parásito para que, dejada en libertad, infectara al resto de la familia y la plaga se expandiera por todo el país, teniendo también el control absoluto del gobierno. Saddler vio en la plaga la ocasión ideal para llevar a cabo sus planes. Lejos del poder que tiene para crear armas biológicas, el verdadero punto fuerte que vio en ellas fue el poder de control, algo inmensamente más útil. El primer paso para cumplir su objetivo fue aprovechar la soledad y debilidad de Ramón Salazar para manipularlo y que ordenara excavaciones para extraer el parásito fosilizado en ámbar debajo del castillo. Con ello quiso revivir no solamente a las plagas, sino al antiguo culto de los Iluminados del que se autoproclamó líder y del cual gradualmente convirtió a la mayoría de los habitantes de la región, creando lo que se conoció como los Ganados. Saddler se inoculó a sí mismo uno de los huevos con una variante de la plaga mucho más avanzada que el resto de especie dominante, para poder controlar la voluntad y acciones a cualquier infectado mediante ondas de ultrasonido procedentes del báculo que porta. Saddler no solamente puede controlar a cualquier portador de la plaga, sino que también le permite adquirir una forma de mutación dotada de 4 patas de araña y varias cuchillas, teniendo como puntos débiles únicamente un par de ojos en las articulaciones y dentro de la boca. Una vez que Leon consigue hacerle el suficiente daño, Saddler mostrará la cápsula orgánica que contiene la plaga dominante, su verdadero punto débil. Finalmente, Ada proporciona a Leon un lanzacohetes con el que la destruirá, dejándolo vulnerable para que nuestro héroe le atraviese con su propio báculo. Te voy a dar cuerpo sagrado. Cuando este tirano muere, todos los organismos que estaban bajo su influencia dejan de ser controlados por la plaga, quedando vulnerables y agonizando hasta la muerte. Así que por ahora concluimos este vídeo analizando todos los monstruos y villanos más importantes de Resident Evil 4 Remake y próximamente cubriré la historia completa en un nuevo vídeo. Espero que os haya gustado, dejadme un comentario abajo en Twitter o en el server de Discord que tenemos y nos vemos en el próximo vídeo. Sed felices. Aquí nos despedimos, señor Kennedy.